En nuestro pasaje de hoy, mis hermanos, Jesús enseña a sus discípulos el escenario que Dios tiene preparado para el futuro. Jesús quiere que no tengamos incertidumbre. Jesús quiere que tú estés seguro como su seguidor de lo que ocurrirá en el futuro, de lo que le espera el mundo, de dónde termina la historia. Este sermón se titula, mis hermanos, ¿cómo será la vida en la tierra antes del fin? Y vamos a ponernos en contexto. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Comenzamos, yo creo que hace como 2 años. Y hemos hecho varias pausas en medio. Pero estamos ya en la recta final. Estamos en Marcos capítulo 13. Y Marcos, mis amados hermanos, nos viene contando cómo fue la última semana de Jesús antes de que Él muriera en la cruz y resucitara al tercer día. Esa última semana, esos últimos 5 días de la vida de Jesús. Nosotros meses atrás ya vimos el pasaje donde Marcos nos cuenta que Jesús entró a Jerusalén, la conocida entrada triunfal, que realmente fue una entrada de vergüenza, porque los judíos le ofrecieron adoración falsa al rey verdadero. El domingo de esa semana, Jesús entró a Jerusalén. El día lunes, Jesús limpió el templo. Porque los judíos, especialmente los sacerdotes y los líderes religiosos, habían hecho del templo, en lugar de ser un lugar de adoración a Dios, este templo se convirtió en un mercado, en una cueva de ladrones. Ahí los sacerdotes, los saduceos que tenían controlado los negocios, las ventas de animales y el cambio de monedas, abusaban, extorsionaban al pueblo. Jesús entonces limpió el templo el día lunes. Después, los días martes y miércoles, Jesús tiene intercambios con los líderes religiosos. Están buscando la manera de hacerlo caer en una trampa para tener razones para juzgarlo y condenarlo a muerte. Pero nadie puede contra Cristo Jesús. Jesús se sabe las respuestas a todas las preguntas que cualquier persona tenga. Nadie pudo hacer caer en una trampa a Cristo. El día jueves Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, fue arrestado en la medianoche madrugada del día viernes, fue juzgado injustamente, fue condenado a la cruz, el día viernes murió en la cruz, el sábado estuvo en la tumba y ustedes saben qué sucedió el domingo, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Jesucristo se levantó de los muertos. Pero antes de llegar al domingo, tenemos que pasar por el miércoles. Es miércoles de esa semana. Jesús está a 48 horas, menos de 48 horas de ser crucificado. Jesús lo sabe, mis hermanos. Él morirá el día viernes como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabe que morirá. Él sabe que va a ser juzgado injustamente. Él sabe perfectamente los detalles de lo que sucederá. Que lo golpearán, que lo escupirán, que lo colgarán en una cruz, que se burlarán de él. Y aquí nos encontramos en Marcos 13 y Jesús toma tiempo para responder las preguntas de sus discípulos acerca del futuro, mis hermanos. Y todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos nos habla Jesús como un profeta. Quiero decir de entrada, mis amados hermanos, que existen varias interpretaciones de Marcos capítulo 13. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Hay hermanos y hermanas fieles a Cristo que interpretan este pasaje de diferentes maneras. De diferentes maneras. Hagamos todo lo posible por estar de acuerdo
en aquellas enseñanzas que son claras. ¿Cuál es la enseñanza más clara y no negociable de este pasaje? Marcos 13, que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No es cierto, mis amados hermanos? Ya los detalles de cómo viene, cuándo viene, con quién viene, todo eso lo podemos discutir. Si tú dices, no, Jesucristo no viene, tú no eres creyente. Tú te saliste de la canasta. Tú no eres cristiano. Los teólogos liberales de los siglos pasados negaban la segunda venida de Cristo. No puedes negar la segunda venida de Jesús. En ese punto central estemos de acuerdo. En las enseñanzas que son claras, pongámonos de acuerdo. Y estemos dispuestos a escuchar diferentes opiniones en aquellas cosas que son difíciles o que no son claras. Porque las hay. En nuestro estudio, mis hermanos, dividiremos Marcos 13 en 4 partes. Y esto lo estaremos repitiendo durante los próximos domingos. Tomaremos 3 domingos, si Dios lo permite, para estudiar Marcos 13. La primera parte, versículos 1 y 2. Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. La segunda parte de Marcos 13, versículos 3 al 13. Jesús profetiza cómo será la vida en la tierra antes del fin. Aquí estamos nosotros. La segunda parte, lo repito, versículos 3 al 13, Jesús profetiza cómo será la vida en la tierra antes del fin. Cuando digo del fin, me refiero al fin de la historia, como la conocemos nosotros hasta ahora. La tercera parte, mis hermanos, versículos 14 al 23. Versículos 14 al 23. Jesús profetiza el tiempo de la tribulación final. Jesús profetiza el tiempo de la tribulación final. Vendrá una tribulación, dice Jesús ahí en Marcos 13, que nunca jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Ni los terrores de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazi, ni las guerras chinas y mongolas, ni las hambrunas, ni las sequías, ni los tsunamis, ni los terremotos que han habido en la historia de la humanidad se comparan a lo que sucederá en ese tiempo final. Algunos comentaristas dicen, eso fue lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero a mí me parece imposible que esa destrucción, que fue una gran destrucción en Jerusalén en el año 70, se pueda calificar como la peor de todas las tribulaciones que jamás hayan sucedido en la tierra. Entonces, por eso, yo llego a la conclusión, mis hermanos, y tú puedes llegar a una conclusión diferente, que Marcos 13, 14 al 23, ahí Jesús nos profetiza un tiempo futuro que todavía no ha sucedido, lo tenemos enfrente de nosotros, no detrás de nosotros. Jesús profetiza el tiempo de la tribulación final. En Marcos 13, 24 al 37, que es la cuarta división que nosotros haremos, Jesús profetiza su segunda venida. Vamos a Marcos 13, versículos 1 al 13, mis hermanos. Y veamos qué le dice Jesús del futuro a sus discípulos. ¿Quiénes quieren saber el futuro, mis hermanos? ¿Quiénes quieren conocer el futuro? No los miro muy convencidos. Amén. Queremos conocer lo que sucederá. Queremos saber cómo termina la historia. Queremos saber cómo termina la historia de Dios. Porque la historia es de Dios, mis hermanos. La historia no es de ninguna potencia. La historia no es la historia de Estados Unidos. La historia no es la historia de la Unión Europea. La historia es la historia de Dios. Y Él, que sabe todas las cosas, nos dirá cómo termina la historia, que es su historia. No importa quién está en la Casa Blanca.
o en el G20. Dios gobierna la historia, mis hermanos. Dios gobierna la historia. Y vemos, mis hermanos, cómo empieza Jesús hablando del futuro a sus discípulos y les profetiza 40 años antes del hecho, la destrucción del templo de Jerusalén. Miren conmigo, mis hermanos, en el versículo 1, por favor. Marcos 13:1. ¿Están conmigo, amados hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Hermanos, este es un momento muy triste para Israel como nación. No quiero que tú pases tus ojos rápidos por esas líneas. Escucha esto: saliendo Jesús del templo, Dios se hizo hombre y vino a habitar en medio de su pueblo. Y vino al que debería haber sido su templo. Y Jesús debía haber recibido verdadera adoración. Y su pueblo lo rechazó. ¿Y qué hizo Jesús, mi hermano? Salió del templo para no volver a poner su pie de nuevo allí. Un acto de condenación total en contra de la religión falsa del judaísmo. Rechazaron a su Salvador y su Salvador salió de en medio de ellos. Si tú estás aquí hoy y tú has escuchado las buenas noticias del Evangelio de Cristo, las buenas noticias de que Él perdona pecados, no los sigas rechazando, porque vendrá un día donde Él te condenará. Saliendo Jesús del templo, aprovecha, por favor, el momento que Dios te da de salvación. Si tú estás aquí hoy y no has abrazado a Cristo como tu Salvador, no has confiado en Él, arrepintiéndote de tus pecados, confía en Cristo hoy. Confía en Cristo hoy. Jóvenes que están aquí, yo quiero hablar mucho con ustedes hoy. Esta vida es corta. Los años pasan y ni te das cuenta cuando ya tienes familia, hijos, y Dios te los regala. Y en las prisas de la vida tú puedes darle la espalda a Cristo. No cometas el error de los judíos. No rechaces a Jesús. Él es el único que te puede reconciliar con tu Creador, porque tú eres pecador. Que no se diga de ti que Jesús vio que tú lo rechazaste y te condenó. Así como Jesús condenó al pueblo de Israel por rechazarlo. Saliendo Jesús del templo, llegará un día donde ya no habrá más oportunidad. Así sucedió para la nación de Israel. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Hermanos, el templo de Jerusalén era una de las maravillas de construcción, una de las maravillas de arquitectura del primer siglo. ¿Saben cuánto tardó ese templo en ser construido, mis hermanos? 80 años. 80 años. Era un lugar masivo. Fue construido con grandes piedras blancas, piedras pulidas, decoradas con oro. El templo, escuchen esto, cubría 1/6 de todo el territorio de la capital de Israel, de Jerusalén. 1/6. Era algo masivo, llamaba la atención de todo el mundo. 140,000 metros cuadrados, 1.5 millones de pies cuadrados. Se dice que cabían 12 estadios de fútbol ahí adentro.
Algunas de las piedras con que el templo fue construido pesaban, escucha esto hermano, 1,000,000 de libras. En todo el mundo conocido en aquel tiempo, la gente quería ir a Jerusalén para ver la belleza del templo. Dicen que cuando tú ibas caminando por la mañana y tú mirabas esos embaldosados de oro, tú tenías que apartar tu mirada cuando el sol estaba saliendo, porque el sol se reflejaba ahí, era como ver el mismo sol. En algunos momentos del día, cuando tú mirabas al templo, se miraba blanco porque las piedras eran piedras blancas y parecía que todo estaba cubierto de nieve. Era algo impresionante. Era algo impresionante aún para nuestros estándares modernos con los rascacielos y todas las edificaciones que tenemos hoy. Con toda razón los discípulos dijeron, mira Jesús, mira qué edificios, mira qué grandeza, mira qué belleza. ¿Y qué dijo Jesús, mis hermanos? Versículo 2. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue un shock para los discípulos. ¿Saben lo que Jesús les dijo, mis hermanos? ¿Ves estos grandes edificios? Es como que Jesús les preguntara, una pregunta retórica. ¿En realidad están contemplando estas cosas? ¿Cómo están tomando tiempo para contemplar esto? ¿Están fijando su mirada en este templo? Muy pronto no las verán porque todas serán totalmente destruidas. Y el sentido ahí, mis hermanos, es que se va a aplanar este edificio. Hermanos, este es el tesoro de los judíos. Este es el centro de la vida religiosa, social, política, económica de la nación. Ahí están sus líderes, ahí vienen a ofrecer sus sacrificios, ahí vienen a ofrecer adoración a su Dios. El destruir el templo, mis hermanos, equivaldría hoy en día a destruir lo más importante de una de las grandes capitales del mundo. ¿Qué será? Digamos el Pentágono en Estados Unidos o algo así. Y Jesús está profetizando que este majestuoso templo, el centro de la vida de Israel, será destruido. Esto fue un shock para sus discípulos. ¿Cuándo sucedió esto, mis hermanos? 40 años después de Jesús. Roma estableció un impuesto y a la gente nunca le ha gustado pagar impuestos. Ustedes no se crean que a la gente no le gusta pagar impuestos hoy. A la gente nunca le ha gustado pagar impuestos. Y los judíos empezaron una revuelta en el año 66 después de Cristo, en contra del impuesto romano. Y aquella revuelta se iba haciendo más grande y más grande y más grande hasta que llegó Tito, un general del ejército romano. Y con el paso de los días y de los meses tomó la ciudad. Los judíos se encerraron en la ciudad, detrás de las murallas que rodeaban la ciudad. Y Tito entró, mis hermanos, después de meses de sitiar la ciudad, cortar la entrada de comida y de agua. Tito entró y destrozó Jerusalén. Básicamente la barrió con un rastrillo, mi hermano. Y del templo no quedó piedra sobre piedra. Lo único que hoy en día hay es lo que se llama, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Lo han visto en la televisión tal vez, o tal vez has ido allá. El muro de los lamentos, que no era ni tan siquiera parte del templo, sino que era parte de un sostén que habían creado para sostener la estructura. La profecía de Jesús se cumplió exactamente tal como Él lo dijo: no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Una evidencia más de la deidad de Jesús. Él conoce todas las cosas. Él sabe exactamente lo que sucederá. Me imagino a los discípulos caminando del templo hacia Betania, donde se estaban quedando en la casa de los amigos de Jesús. Me imagino escuchando a Jesús diciendo: ¿miran esto?
No va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido, todo va a ser derribado. Van a barrer con este lugar. Me imagino a los discípulos pensando, lo que ellos han conocido toda su vida como el centro de la vida de Israel, ya no va a existir. Y cuando llegan, mis hermanos, al este de la ciudad de Jerusalén, al Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos era como una especie de mirador de la ciudad. Tú te ibas ahí y mirabas la preciosa ciudad de Jerusalén, el precioso templo. Ellos fueron al Monte de los Olivos y allí, en ese momento, los discípulos le preguntaron a Jesús. Miren conmigo Marcos capítulo 13, versículo 3, mis hermanos. Marcos 13, 3. ¿Están conmigo, amados hermanos y hermanas? Y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, tal vez en nombre de los 12 discípulos, dinos, versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Wow, el templo va a ser destruido. ¿Cómo, Jesús? Si nosotros estábamos pensando que tú inaugurarías el reino ahora. Y ahora tú nos dices que esto será destruido. O sea, Jesús les volteó todos sus planes, todo su calendario profético se los hizo pedazos, se los volteó. Y ahora entonces ellos tienen que preguntar a Jesús, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Ya el Mesías ya no viene en poder inmediatamente, ya no tomará el reino que le corresponde en la tierra inmediatamente. El templo será destruido completamente. A ver, Jesús, explícanos. En Mateo, mis hermanos, capítulo 24, que encontramos pasaje paralelo, donde encontramos también una narración del sermón del Monte de los Olivos, leemos la pregunta con otro detalle que no nos da Marcos. Escuchen esto. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora ellos están preguntando, bueno, si no tendremos de inmediato tu reino establecido en la tierra, ¿cuándo tendremos tu reino establecido en la tierra? Si eso no sucederá ahora mismo, porque el templo va a ser destruido y Jerusalén en sí va a ser destruida, entonces, ¿cuándo, Jesús? ¿Cuándo vas a instaurar tu reino? Queremos saberlo. ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en respuesta a los discípulos, Jesús profetiza, escucha esto, hermano, lo que sucederá entre su primera y segunda venida. Marcos 13 es una profecía de Jesús de lo que sucederá entre su primera y segunda venida. Su primera venida, Él nació de una virgen en un pueblito llamado Belén, en Israel. En su segunda venida, Él viene en gloria, montado en un caballo blanco para gobernar. ¿Pero qué sucederá en medio? Esa es la pregunta de los discípulos. Ahora, mis hermanos, yo agradezco a Dios por la predicación expositiva, y esta es una aplicación para nuestra iglesia. Mantengamos la predicación expositiva como uno de nuestros valores fundamentales, mis hermanos. ¿Por qué? Les confieso, si por mí fuera, yo no estuviera predicando Marcos 13. Si no fuera porque predicamos expositiva y consecutivamente la Biblia en esta iglesia, mis hermanos, nunca, creo yo, estoy 99% seguro, que nunca hubiéramos llegado a Marcos 3, ni a Mateo 24, ni a Lucas 21. La predicación expositiva consecutiva le quita al pastor o a los pastores la oportunidad de predicar sobre sus temas favoritos. Le exige prepararse en la palabra para anunciar la palabra al pueblo de Dios.
¿Y saben qué, mis hermanos? La iglesia, tú, mi hermano, tú, mi hermana, necesitan escuchar la profecía bíblica también. Yo le decía a mi esposa esta semana, yo creo que un estudio serio de la profecía bíblica puede quitar la desesperación que a veces se apodera de nuestros corazones. Puede quitar, ¿sabes qué? El cinismo que a veces se apodera de nuestros corazones. El cinismo de decir, ¿y la vida qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy criando a mis hijos? ¿Para qué ser fiel en mi matrimonio? ¿Para qué seguir viniendo a la iglesia? ¿Para qué vivir para Dios? Cuando estudiamos la profecía bíblica, mis hermanos, nuestros corazones se llenan de esperanza. Nuestros corazones se llenan de paz al saber que Dios está en control de la historia y que Jesucristo viene a reinar, mis hermanos. Le encontramos sentido al sufrimiento, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Incluso la enfermedad tiene su propósito. Vemos la muerte desde otra perspectiva totalmente diferente. Dios se lleva el temor de nuestros corazones cuando estudiamos seriamente lo que la palabra de Dios dice acerca del futuro. Hermanos, si tú has perdido la esperanza de seguir a Cristo, el ánimo, el anhelo de seguir a Cristo, intenta esto. Estudia qué dice la Biblia acerca del futuro. Ustedes saben, mis hermanos, que hay 318 menciones en la Biblia de la segunda venida de Cristo. 1 por cada 13 versículos del Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. Hermano, eso te debe llenar de esperanza porque Cristo viene. Cristo viene por su pueblo. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, no se turbe su corazón ni tengan miedo, porque yo voy a preparar un hogar, una morada, un apartamento para ustedes. Y los llevaré conmigo para que ustedes estén donde yo esté. Amados hermanos, tengamos esperanza. Dios está en control de la historia. Y Él, como dueño de la historia, está llevando todo a su fin último, que es glorificar a su Hijo. Y que su pueblo se goce en su Salvador por siempre. El vivir la vida que tú estás viviendo tiene un propósito, mi hermano. Dios ya escribió la historia y la llevará a su final. Yo antes, mis hermanos, era cínico acerca de la profecía bíblica. Yo me crié y de niño miraba películas del anticristo. Ni podía dormir en la noche del terror. Yo me acuerdo que el baño de mi casa estaba fuera así. Cuando salíamos nosotros al baño en la noche, llevábamos un foco a leer Apocalipsis. Y vivía con terror, con miedo. Hasta pensaba que yo podía ser el anticristo. Y después, estudiando en el seminario, me cansé de ver tantas tablas de profecía. Me cansé. Y dije, yo me voy a olvidar de este tema. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta unos 3 meses que dije, hey, me va a tocar predicar Marcos 13. Yo tengo que darle para allá. Es importante estudiar la profecía bíblica, mis hermanos, seriamente, concienzudamente. Escuche esto que dice un escritor: la profecía en la Biblia es importante porque nos cuenta el final de la historia. Nos dice hacia dónde vamos. La profecía bíblica no solo nos revela que hay un final, sino que hay un propósito y un objetivo para este mundo. Hay un propósito y un objetivo para la creación, para la humanidad, para los acontecimientos de la vida diaria. Saber esta verdad nos da sentido, perspectiva, propósito y nos ayuda a no ser cínicos ante la vida.
Pero pastor, mañana es lunes. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Por ejemplo, una madre que tiene a sus hijos y que a veces se cansa de ellos, puede renovar sus fuerzas porque ella está llamada a preparar a sus hijos a vivir para la eternidad. Que sus hijos pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que sus hijos se preparen para su encuentro con su Creador, a quien les rendirán cuentas. Hay un propósito, hay un fin último, mis hermanos. Si tú estás enfermo, por supuesto que la profecía bíblica te ayuda. Porque cuando tú te encuentres con Cristo cara a cara, serás tal cual Él es, sin más enfermedad, mi hermano. Sin más diabetes, sin más cáncer, sin más problemas respiratorios, sin más problemas cardíacos. Y esta tribulación momentánea solo produce un deseo más grande de que tú te encuentres con tu Salvador. Entonces tú te levantas en la mañana y en lugar de quejarte, ay, qué vida más dura, ay, qué enfermedad esta, ¿por qué no salgo de los problemas? Tú puedes decir, un día menos y estaré cara a cara con mi Salvador. Una hora menos y estaré cara a cara con mi Salvador. Un minuto menos y estaré cara a cara con el Rey que me salvó. Y ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. ¿No son buenas noticias eso, mi hermano, mi hermana? Son buenas noticias. ¿Sabe lo que le enseñan a los muchachos hoy en la universidad, en la escuela? Naturalismo sin propósito. La vida no tiene ningún propósito porque no viene de ningún lado. Todo surgió por suerte, no hay ningún creador. Lo más útil, me dijo un primo ateo, que podemos hacer nosotros es servir de abono para los árboles. Ese naturalismo ateo es lo que le están enseñando a los muchachos en las escuelas. Pero nosotros, que estamos en la verdad, sabemos que Dios está en control de la historia y la lleva a su término. La pregunta de los discípulos es esta, mis hermanos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la respuesta de Jesús en el capítulo 13, mis hermanos, es una explicación, y esto lo repito, de lo que sucederá en el mundo entre su primera venida y su segunda venida. Y veremos en los próximos versículos, mis hermanos, de Marcos 13, cómo será la vida en la tierra antes del fin. ¿Cómo será la vida en la tierra antes del fin? En primer lugar, 3 cosas. Antes del fin habrán muchos engaños. Antes del fin habrán muchos engaños. Versículo 5, Marcos 13:5. Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Cuando Jesús empezó a hablar del futuro, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Advertir acerca del engaño. Mirad, esa palabra significa, mis hermanos, estén alerta, manténganse despiertos. Me sorprende a mí la apatía con la que algunos de ustedes viven su vida, mis hermanos. Me sorprende a mí. Poco discernimiento de las cosas. Poco deseo de conocer a Dios y de conocer su palabra. Cristo dice, iglesia, despierten. Abran sus ojos, estén alerta. Es como que si te ponen a vigilar un edificio y tú te quedas dormido. Te puede sorprender un ladrón en cualquier momento. Despierta. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te duermas, mantente alerta. Alerta
en la palabra, mi hermano. Tus sentidos espirituales despiertos. Mirad que nadie os engañe. Te pueden engañar, y si te engañan, afectarán el resto de tu vida, mi hermano. Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Como tú vives, refleja lo que tú crees. Que no te engañen entonces, que no creas mentiras, porque eso impactará tu vida. Versículo 6. Específicamente, ¿de qué nos tenemos que cuidar, Jesús? Específicamente, ¿quién nos puede engañar? Versículo 6. Porque vendrán muchos, no pocos, muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos serán engañados por personas que se hacen pasar por el Mesías. Por personas que se hacen pasar por el Cristo. Y de eso hay en todas las religiones. Desde la religión de Roma hasta la religión del Islam, hasta un boricua loco que se levantó hace algunos años, José Luis de Jesús Miranda, que dijo que era el Cristo. No sé quiénes escucharon de eso. Y tenía su iglesia y muchos le seguían. Multimillonarios le daban su dinero a este hombre. Un boricua, loco. No son indirectas, hermano. Es que el hombre era boricua. ¿Sí? Como puedo decir de un hondureño loco que está ahí en Miami. Y muchos le creen. Y muchos se van detrás de ellos. Y hay falsos maestros. Y hay falsos profetas. Y hay hombres que quieren engañarte para sacarte la plata de tus bolsillos. Y están en televisión y te sonríen. Y tienen la Biblia en su mano. Y la gente los mira con la Biblia en la mano y dicen, pues ellos deben de estar hablando la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Mirad, estén alertas, que nadie los engañe. Afila tu discernimiento, mi hermano. Afila tu discernimiento. Hay creyentes que escuchan un cantante y dicen, ay, mira qué cosa tan linda. Y el cantante le está cantando a los muertos. Y dice que es cristiano. Afila tu discernimiento, mi hermano. Miran en las redes sociales, wow, mira este pastor, tiene 300 millones de seguidores. Afila tu discernimiento, mi hermano. Recuerda, muchos vendrán a engañar y muchos serán engañados. Eso es exactamente lo que ha sucedido a través de la historia durante estos 2000 años después de Cristo. Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsas profecías, y muchos han sido engañados. No se dejen engañar, es lo que Jesús está diciendo. Pero me encanta cómo el pastor Miguel Núñez le pone una nueva dimensión a esto. El pastor Miguel Núñez dice, antes yo vivía preocupado por los falsos maestros, como que alguien los detenga, que alguien los detenga. Pero él llegó a esta conclusión, los falsos maestros están permitidos por Dios, escuche, porque ellos arrastran a los falsos discípulos. Los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrastran a los falsos discípulos. Sirven como filtro para la iglesia. Dios está también en control de los falsos maestros, mis hermanos. Así como Él está en control de toda la historia. ¿Cómo será la vida en la tierra antes del fin? Habrán muchos engaños. En segundo lugar, habrán desastres en todo el mundo. Habrán desastres en todo el mundo. Versículo 7, mis hermanos. Marcos 13:7. ¿Están conmigo, amados hermanos? ¿Sí? Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. No se llenen de ansiedad, de preocupación. Porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin.
Esa frase, pero aún no es el fin, es clave, mi hermano. Y tal vez tú que estás aquí hoy necesitas escuchar esto, porque tú te alarmas con cualquier noticia. Hace algunos meses comenzó la guerra económica comercial entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Y empezaron a subir los aranceles y los impuestos por la importación y exportación de cosas. Ay, ya viene la Tercera Guerra Mundial. Ya viene el desastre nacional. ¿Qué dice Jesús? No se turben por ese tipo de noticias, porque es necesario, esa palabra es necesario, es una necesidad porque Dios lo ha establecido así, mi hermano, mi hermana. Es necesario que hayan guerras, porque Dios ha decretado que hayan guerras. Es necesario que hayan rumores de guerra. No pierdas tú la paz por eso. Hay predicadores que tienen ahí en Facebook sus canales, el reloj profético. Y andan averiguando qué hace Siria, y qué hace Irán, y qué hace Israel, y en qué andan los judíos, y en qué andan los musulmanes. Y dicen, ya se acerca el fin, ya se acerca el fin, ya se acerca el fin. ¿Qué dice Jesús? No te turbes por eso. No te turbes por eso. Es necesario que hayan guerras. Y tal vez te toque estar cruzado en una de esas guerras. No te turbes por eso. No te angusties por eso. No te preocupes por eso. La historia de la humanidad ha sido una historia de guerras, mi hermano. Ponte a pensar. En la actualidad hay decenas y decenas y decenas de guerras con millones y millones y millones de muertos en todo el mundo. ¿Y qué dice Jesús? Eso es normal. Eso es normal en la historia de la humanidad. Eso sucederá antes del fin, pero aún no es el fin. ¿Sí leyeron conmigo, mis hermanos, al final del versículo 7? Pero aún no es el fin. Es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Año 755, murieron 36 millones de personas en una guerra. Siglo XIII, las guerras mongolas. 30, 60 millones de personas muertas. Primera Guerra Mundial, 20 millones de personas muertas. Segunda Guerra Mundial, 72 millones de personas muertas. Y algunos decían que Hitler era el anticristo, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Entonces, ¿cuándo llega el fin? Pastor, díganos. El próximo domingo, mis hermanos. Vamos a ver ahí en el versículo 14 en adelante. Todavía no es el fin. ¿Y qué más hay, Jesús? Versículo 8. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Hermanos, esto es parte normal, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la gente se odia unos a otros. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Hay muchas teorías acerca de la guerra, de dónde surge la guerra, por qué la gente, los países, las naciones se ponen en guerra. Santiago lo explica muy fácilmente. ¿De dónde nacen las guerras entre ustedes? De problemas territoriales, porque los chinos están pescando ahí en las aguas de los japoneses. Ahí nacen las guerras, problemas territoriales. Asuntos económicos. Ay, porque es que cada nación tiene que velar por su economía. No, mis hermanos, las guerras, dice Santiago, nacen de nuestros corazones. Porque odiamos. Somos egoístas, envidiosos. De ahí nacen las guerras entre nosotros. Y esas guerras enormes, mundiales, son una escala enorme de las guerras pequeñas que vivimos en nuestro hogar, mi hermano, mi hermana. Están funcionando los mismos principios cuando un esposo insulta a su esposa. Están funcionando los mismos principios cuando la esposa responde con otro insulto. Los mismos principios, solo que de manera masiva, porque ya incluye armas de fuego, ya incluye tanques de guerra, bombas nucleares, pero son exactamente los mismos principios, mi hermano. Si tú quieres entender la Segunda Guerra Mundial, mira a tu hogar. Ahí está la Tercera Guerra Mundial, y la Cuarta, y la Quinta, y la Sexta, y la Séptima. A menos que seamos controlados por el Espíritu Santo.
Porque el fruto del Espíritu no es pleitos, insultos, ofensas. El fruto del Espíritu, mis hermanos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces tú ya no respondes como te hablaron. ¿Y qué es ser controlado por el Espíritu Santo, mi hermano y amada hermana? Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón. Que tú estés tan lleno de la palabra, mi hermano, que eso se rebalse, se salga, que haya exceso de palabra de manera que se salga y llegue a otros también, y que lo que tú hables sea de edificación para tu hermano, para tu hermana, para tu hijo, para tu esposo. Que la palabra de Cristo gobierne a tal grado tu corazón, mi hermano, que lo que salga es la palabra de Cristo. Y tú dices, ¿por qué los problemas de mi matrimonio no se resuelven? Hermano, ¿cuánto tienes de no leer la Biblia? ¿Cuánto tienes de no estar en la palabra? No leerla de pasada. No, dejando que ella te cambie, te transforme, te reprenda, te exhorte, te anime. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste seriamente con la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú guiaste a tu esposa a la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tú guiaste a tu familia a la palabra? Hay guerras, dice Jesús, pero aún no es el fin. Hay terremotos, pero aún no es el fin. Hay hambres y alborotos, pero aún no es el fin. Desastres por todo el mundo, pero aún no es el fin. Y esto es especialmente útil para los creyentes que más bien están buscando una razón para alarmarse. ¿Ha conocido usted ese creyente? Que apenas lo mira a usted y dice, pastor, las decisiones que está tomando Trump son muy malas. Nos van a llevar a la catástrofe. Hermano, ¿qué dice Jesús? No te turbes. Tú vas a escuchar de guerras y de rumores de guerras, hambres, pestes, hambrunas. No te turbes. Todavía no es el fin. No es el fin. Vive tu vida normal, vive tu vida tranquila, vive tu vida a lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso hazlo, mi hermano. ¿Qué pasaba con los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses? Ellos estaban hablando de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Llegó un punto donde dijeron, hey, la segunda venida de Cristo ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Dejemos de trabajar, dejemos nuestros trabajos. Como hace mucha gente hoy en día, ¿no es cierto? Cuando se levantan estos falsos maestros que empiezan a sacar cuentas y a sumar los números de las medidas del arca de Noé y empiezan a decir, el arca de Noé medía 120 metros por aquí y 10 metros por allá. Entonces quiere decir que en el 2018, 2019 va a venir Cristo. Y la gente deja sus trabajos, deja sus familias, se van a las montañas. Hay historias de personas que han ido a vivir en pijamas ahí juntos, en montañas, esperando el regreso de Cristo. Y aquí en esta montaña, lo más alto posible, aquí es donde nosotros vamos a esperar a Jesús. No pierdas su tiempo, dice Pablo, en cálculos innecesarios. Cristo va a venir cuando sea el momento. Vive tu vida. ¿Y qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Yo escuché de algunos que por estar, según ellos, esperando la segunda venida de Cristo, no quieren trabajar. Y el que no trabaja, que no coma. Ocúpense sus asuntos y dejen de andar de casa en casa metiéndose en lo que no les incumbe, en lo que no les corresponde, en lo que no les importa. Así les habla Pablo. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Hermanos, ocupémonos de nuestra vida. Mira, ahí los políticos, ellos están tomando sus decisiones y el corazón del rey es como agua en las manos de Dios. Dios lo lleva a donde quiere. Dios está en control de la historia. Ocúpate de tus asuntos, mi hermano. Vive tu vida, vive para Cristo.
Ama a tu familia, disfruta a tus hijos, sal al parque, mi hermano. Por lo menos tenemos cierta seguridad de que no va a caer una bomba atómica en el parque. Sal al parque, mi hermano. Abraza a tu esposa. Dale un beso a tus hijos. Ve a visitar a tus sobrinos. Vive tu vida. No preocupado y cargado. ¿Y qué pasará? ¿Y qué hará China? ¿Y qué hará Taiwán y Irán? Todo esto es necesario. Todo esto es necesario. Pero aún no es el fin. En tercer lugar, ¿qué habrá antes del fin? Persecución contra los cristianos. Versículo 9, mis hermanos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Esto es persecución que viene de los judíos. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, nosotros vemos exactamente esto. Pablo dice en su carta a los Corintios, a mí 5 veces me han dado 40 azotes menos 1. Persecución de los judíos. Los concilios eran tribunales locales judíos que había en los pueblos, y en las sinagogas se llevaba a cabo estos juicios en contra de la herejía. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? Versículo 9, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Yo los voy a poner enfrente de gobernadores y reyes, y ahí ya no está hablando de judíos, sino de no judíos, Está hablando de lo que sucedió con Pablo cuando fue a hablar a gobernadores romanos del Evangelio de Cristo en el libro de Hechos. Persecución viene de los judíos, de los no judíos. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Hay una proclamación mundial del Evangelio. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ocúpate en eso, hermano. Ocúpate en eso. La historia se terminará como la conocemos. Mientras se termina, comparte a los otros de Cristo, que es la única esperanza. El Evangelio tiene que ser predicado. Versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Y aquí hay evidencia en el libro de Hechos y en los 2000 años de historia que Dios sostuvo a su pueblo aún en medio de las más difíciles persecuciones. Versículo 12. Y el hermano entregará a muerte. ¿A quién, mis amados hermanos y hermanas? Al hermano. Persecución de los judíos, de los no judíos y hasta de la propia familia. Hasta de la propia familia. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esas relaciones tan cercanas se rompen cuando una persona ama a Cristo y otra persona odia a Cristo. Esas relaciones tan cercanas, mis hermanos, se rompen. En algunos casos, se rompen hasta el punto de que entre la propia familia se llevan a la muerte. Eso sucede en el mundo musulmán a menudo, mis amados hermanos. Eso sucede en el sur de México, en Oaxaca, donde la Iglesia Católica Romana está amenazando constantemente a los creyentes. Eso sucede en todo el mundo. Tú sabes, tú y yo debemos estar agradecidos porque Dios nos ha permitido vivir en una situación privilegiada, en una época privilegiada y en un país privilegiado. ¿Quién te está persiguiendo a ti, mi hermano, por venir a la iglesia? Hay creyentes ahora mismo que están reuniéndose en secreto, mi hermano, en habitaciones de hoteles, cantando solo moviendo sus labios sin que se escuche su voz, porque están en terror de persecución. Y eso ha sido a través de la historia y continuará siendo hasta que Cristo determine que la historia llegó a su fin. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si tú te identificas como creyente, hay consecuencias.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los falsos cristianos no aguantan la persecución. Los falsos cristianos no soportan la persecución. Si tienes una espada aquí en tu cuello y te dicen niega a Cristo y tú no eres creyente, tú lo vas a negar. No, ¿sabe qué? Mire. Siempre no soy seguidor de Jesús, ¿verdad? Pero los verdaderos creyentes perseverarán hasta el final porque Dios mismo los hace perseverar. Toda la historia, mis amados hermanos, está caminando hacia la restauración de todas las cosas. Escucha esto, la vida como tú y yo la conocemos terminará. Por eso Jesús, que todo lo sabe, dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde todo lo perderán, sino hagan tesoros en los cielos, donde nadie les robará su recompensa. Amado hermano, por eso tantas veces el Nuevo Testamento dice, pongan sus ojos en las cosas ¿de dónde? De arriba, Colosenses capítulo 3. Pongan sus ojos en Cristo, Hebreos capítulo 12. Mas buscad primeramente, ¿qué, mis amados hermanos? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Dónde debes tener tu mirada, mi hermano? En lo eterno, en lo que nunca se acaba. Jesús dice que como una mujer en dolores de parto, el bebé no ha nacido, pero pronto nacerá. Así es el mundo. La vida es difícil, pero el fin no ha llegado, pero pronto llegará. No te equivoques. La vida en esta tierra es pasajera, mi hermano, mi hermana. Por eso, vive tu vida para Cristo y la gloria de su nombre. Vive la vida para Cristo y la gloria de su nombre. Hay un poema con el que quiero terminar, mis hermanos, de C.T. Studd, que se titula Solo una vida. Él dice, 2 pequeñas líneas que escuché un día, viajando por el camino ocupado de la vida, trayendo convicción y sabiduría, y de mi mente no salía. Solo una vida pronto pasará, solo lo que se haga por Cristo durará. Solo una vida, sí, solo una. Pasarán las horas hasta que quede ninguna. En aquel día a mi Señor encontrar y frente a su trono cuentas dar. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo durará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos dices en ella qué esperar en la historia de la humanidad, Señor. Gracias porque nos dices en tu palabra hacia dónde vamos y nos das esperanza que un día estaremos con nuestro Salvador. Anima a tu pueblo con esta verdad, exhorta a tu pueblo con esta verdad. Reprende a los que están descuidados, Señor, en su caminar contigo. Y tráelos de nuevo al gozo de vivir para ti, Señor. Constantemente estamos siendo bombardeados por la idea de que este mundo es todo lo que tenemos y este mundo es todo lo que debemos conocer y buscar. Pero por tu palabra somos animados, Señor, a mirar a la eternidad. Nuestra vida pronto pasará, Señor. Queremos vivir para Cristo. En nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día queremos vivir para Cristo. Y solo para Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.